robustecer el sistema de principios que se hallaba en base del Código General del Proceso. De ahí entonces la importancia de establecer un texto expreso sobre lo que son los principios. Quiero que tengan en claro que estos principios que estamos aprendiendo son muy importantes, es la base de toda la normativa legal. En cada materia tienen sus principios. Si ustedes agarran un código, por ejemplo, de derecho notarial, tiene sus principios. La Constitución Política del Estado tiene sus principios y valores, como señalamos al principio. Si ustedes ven sobre materia penal, tiene otro principio de publicidad, por ejemplo, y en cambio en materia civil tenemos el principio dispositivo, ¿ya? Vamos a empezar entonces con el Código Procesal Civil, la Ley 439, en su libro primero, Disposiciones Generales, título 1, Disposiciones Fundamentales, señala principios. El proceso civil se sustenta en los siguientes principios, ¿no? Y va enumerando, ¿no? Oralidad, legalidad, dispositivo, dirección, inmediación, concentración, publicidad, saneamiento, gratuidad. Entonces, son herramientas para nosotros los abogados para poder plantear nuestras diferentes peticiones, ¿no? Ante la actividad jurisdiccional. En cualquier memorial, ya sea una demanda o hasta un simple petitorio de una copia legalizada, necesitamos fundamentar nuestras peticiones para que éstas no tengan un rechazo, ¿no es cierto?, por falta de fundamentación. Entonces, los principios que sustentan el proceso civil son, el primero, oralidad. La oralidad es la forma de desarrollar el proceso sin perjuicio de la escritura en los actos establecidos por la ley. Es el principio más importante que conlleva este nuevo Código Procesal Civil y es el elemento innovador más trascendental. Al implementar un juicio civil oral que tiene por característica ser rápido, simple, sin formalismo, justo, que llegue a sentencia en una sola audiencia, excepcionalmente en dos o varias audiencias. Este principio tiene sustento en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, en el que se indica que la jurisdicción ordinaria descansa, entre otros principios, en el de oralidad. Muy importante, ¿no es cierto?, este principio de oralidad. En el audio, lamentablemente, no pudimos ver el video, pero quiero que vamos a salir un poco más temprano y quiero que analicen los 3 videos, que los puedan ver, están en plataforma. Quiero que vayan entrando a la plataforma y que en clase vayan diciendo si tienen problemas para poder hacerlo, para que no tengan ningún problema con el sistema informático. Yo les digo ya por experiencia propia que los alumnos a veces no quieren hablar ni entran y ya faltando varios días de clase, doctora, no pude entrar. Entonces yo quiero que vayan a entrar para que vean qué problemas tiene y podamos darle solución inmediatamente, ¿no? A veces no pueden entrar al foro o no saben cómo usarlo, entonces están para poder pedir ayuda, ¿no? A la licenciada Jessica Paisano, que es la encargada, o a los... Creo que hay alguien que está con la mano levantada, no, ya. Es muy importante lo de la audiencia oral. En la audiencia oral se pueden ver muchas cosas, les decía en la anterior clase, no solo escuchar a las partes, el escuchar también implica ver, ¿no es cierto?, con todos los sentidos, ver cómo se están presentando, qué es lo que están haciendo los testigos, por ejemplo, una inspección judicial, asistir, estar ahí presente, ver la prueba. Por ejemplo, una novedad en el nuevo Código Procesal Civil, en cuanto a las pruebas, ¿no es cierto?, tenemos lo que es la verdad material, que es una obligación, una facultad del juez, no puede prescindir de la prueba, ¿no? Si está la prueba ahí, tiene que verla, tiene que interpretarla esa prueba. Inclusive si se dicta una sentencia sin haber valorado esa prueba, esa sentencia puede ser anulada, ¿no es cierto?, por el principio, por ejemplo, por la falta de motivación, por la falta de fundamentación. Eso ya lo tenemos en la Constitución. Entonces tenemos se podría decir no un proceso extraordinario, pero sí lo que es la Constitución Política del Estado con su Código Procesal Constitucional en lo que son las acciones de amparo y las acciones de cumplimiento, ¿no? Para poder ver si hubiera alguna falla en la actividad jurisdiccional, ¿no? Con sus plazos y
hizo diferentes fundamentos, ¿no? Lo que es la Constitución. Les decía que está en la cúspide de la Constitución política del Estado, es como un paraguas, ¿no? Que nos está cubriendo. Entonces, es una protección. Y tenemos a la hora de plantear una demanda o algún recurso, interponer una demanda, perdón, y plantear algún recurso, ver, ¿no? Estos principios, cuáles son los principios que nos favorecen, si la parte actora es un menor de edad o es alguien, un adulto mayor, entonces está dentro de los sectores vulnerables con el doble reforzamiento de protección que debe dar el juez. Vemos que no se está aplicando la Constitución. Vemos algunos juzgados que son muy legalistas, ¿no es cierto? Y no se está pudiendo acceder a la justicia. Entonces, como decíamos, esta falta de interpretación, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona en el mundo litigante que a veces las personas se cansan, ¿no? Ya no quieren acceder a la justicia porque uno es largo, existe ese choque, ¿no? Con las interpretaciones, dan vuelta, mucha burocracia. Les doy un ejemplo. En materia comercial, por ejemplo, a los alumnos le dicen, vayan a ver un proceso en los juzgados comerciales, estamos hablando, ¿no? Y no hay. ¿Por qué piensan ustedes que pasa eso? Porque no quieren acudir a la vía ordinaria, se van a lo que es la vía de conciliación y arbitraje. En Santa Cruz se llama CAINCO, cada departamento tiene sus instituciones de conciliación y arbitraje. Entonces las grandes compañías, las grandes empresas prefieren ir cumpliendo con la cláusula de arbitraje. En un documento colocan la cláusula de arbitraje y por excepción se remite a lo que son viendo, ¿no? Porque existen diferentes formas de arbitraje. A veces también el arbitraje internacional, ¿no? Algunos prefieren irse a otro país, inclusive. Entonces, se ve la diferencia que hay en la justicia ordinaria, la retardación de justicia, y prefieren acudir a esta otra forma, que es ir ante un conciliador o ante un árbitro. ¿No es cierto? Le decía, por ejemplo, cuando estábamos viendo el derecho comparado en Estados Unidos. En Estados Unidos hay abogados que son especialistas en mediación. Y las grandes empresas también prefieren irse toda la vida a una conciliación, una mediación. ¿Por qué? Les decía, uno en Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen jueces ciudadanos. Algunos lo habrán visto en alguna película, en algún video, algún documental, ¿no es cierto? Tienen jueces ciudadanos. Imagínense que en vez de tener una persona que esté interpretando, son más de 12 personas interpretando. Imagínense cada una con una cultura, una idiosincrasia diferente, con una forma de interpretar la justicia muy diferente. Entonces ahí ya se ve cómo van a plasmar una sentencia varios jueces ciudadanos. En Bolivia también teníamos los jueces ciudadanos, pero eso no tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Citaban, por ejemplo, por, el informe que daba Ceresi, ¿no es cierto? Citaban a ese domicilio y no son las direcciones exactas. Entonces, ¿qué es lo que provocaba? Que una audiencia en materia penal se esté postergando 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Los que han llevado materia penal, ahí no me van a dejar mentir. Y yo vi a varias personas, amigas, que les tocó ser juez ciudadano y no, primero se suspendían, me comentaban que se suspendían porque algunos en el registro habían fallecido, habían personas que estaban en el exterior, y eso provocaba que se haga otro sorteo nuevamente, otra audiencia para hacer un sorteo de otro juez ciudadano. Y entonces no dio resultado y se dejó sin efecto, ¿no es cierto? Ya no tenemos ya los jueces ciudadanos en materia penal, ahora solamente, no me va, pues, si pueden alguno comentar, hacer algún comentario al respecto a alguien que haya visto, haya vivido de esta forma, de las audiencias orales en materia penal. Mabel, ya que la tengo allá a mi lado, ¿qué dice Mabel?
La verdad, doctorita, mire, yo ya salí con la nueva, ya con la Con la nueva. 1173. Ajá, Ya, así que no he tenido el privilegio de poder llevar una audiencia con el antiguo código. ya, gracias, Mabel. No, está bien. Es que De se dio, no dio resultado. A ver, ahí tengo al doctor Renato Jaime Ortega. Bueno, justamente yo he estado en la transición, ¿no? De lo que era de Nos los jueces comenta. ciudadanos a los jueces técnicos. Y tuve la oportunidad en la universidad de tener a Alberto Binder, y él hace una crítica a la reforma del Código Procesal Penal y decía que particularmente él no estaba de acuerdo con que haya tres jueces técnicos al momento de dictar las sentencias. ¿Por qué? Porque consideraba de que los jueces ciudadanos eran muy importantes mantenerlos. Esto en virtud de que se mantenga la imparcialidad, entre comillas, ¿no? Y de que la población esté inmiscuida, no inmiscuida, corrijo, que la población sea partícipe de esos procesos penales. Y bueno, daba como ejemplo lo que era los juzgados en Estados Unidos, ¿no? Con lo que es el common law y todo eso. Y decía que en Sí, Estados Unidos son los jueces ciudadanos los que deciden quién es culpable y quién no. Y lo que hace el juez simplemente es decir, en base a su sentencia de ellos, cuánto es la pena. Y lo que sí él decía era de que era para él mucho más saludable de que se mejore eso de los jueces ciudadanos, por ejemplo, de que no se los, que se les ofrezca todas las garantías, porque muchas veces tenían que dejar de trabajar para estar en las audiencias, los permisos, entre otras cosas. Y bueno, eh, en los procesos que me ha tocado a mí, la verdad que he visto, ¿no? Que ha habido mucha falencia con algunos jueces. ¿Por qué? Porque si bien es un tribunal y el tribunal delibera, he visto muchas veces que solo es un juez el que hace todo y deja a un lado a sus colegas y no hay esa deliberación que les exige la ley. Es como que el juez dice, yo sé todo, ustedes no saben, o bueno, ustedes recién están empezando, si yo digo, háganlo. O me ha pasado, por ejemplo, en un caso sonado aquí en Tarija que, bueno, no lo he visto yo, sino que presenciaba porque me interesaba el caso, que eran dos jueces los que hacían todo y el presidente, que era el que tenía que hacer todo a él al momento de resolver las excepciones, los incidentes, lo hacían a un lado al juez, ¿no? Y nunca se entendía por qué, inclusive hubo una abogada que hizo, ¿no? Notar eso de que por qué el tribunal no delibera, por qué solo se reúnen dos jueces y no el tercero. Y bueno, ahí es cuando ya le decía, ya vení vos más, escuchanos lo que nosotros vamos a decir y apoyarnos, ¿no? Y bueno, era la crítica que hacía, ¿no? Alberto Binder, en que él consideraba de que era mejor mantener los jueces ciudadanos. ¿Para qué? Para que la población esté, ¿no? Dentro de la toma de decisiones y todo eso. Y he visto que ha habido falencias, pero ahora se puede observar de que sí, los procesos están avanzando. En materia penal, obviamente, por la excesiva carga procesal tal vez no avanzan como debería, pero en la mayoría de los casos sí, se están cerrando, ¿no? muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Sí, este autor Binder habla siempre sobre lo que es la prueba y siempre fundamenta sobre que debe existir la mayor, sobre los jueces ciudadanos, que debe existir la mayor, ¿cómo se le llamaría? Publicidad. Tiene que haber siempre la mayor publicidad para que no exista la injusticia, ¿no es cierto? Es muy importante. Y se dieron muchos cambios, tanto en materia penal como en materia civil también, ¿no? Y es interesante y le llamaba yo, bueno, me llamaba la atención que para los abogados y para las empresas, ir donde los jueces ciudadanos era como un terror, ¿no? Entonces ellos preferían no ir al juicio y terminar en los pleading que son unas audiencias previas que hacen las partes con el juez antes de irse a un proceso. Y ahí el juez decide si es proponible su demanda o si es improponible, si no puede existir ir a proceso. ¿Ya? Y esa forma previa es una característica del derecho anglosajón, ¿no? Que no lo hemos visto en Bolivia, que aquí es escriturado.
¿no es cierto? Más vamos con lo que es el iberoamericano. Y hemos visto que el Código Civil siempre tenía una copia de lo que es el italiano, y el Código Procedimiento Procesal Civil vemos que tiene un poco también de lo que es el uruguayo, ¿no es cierto?, de Uruguay. Bueno, ya saliendo de ello, vamos a lo que estos principios son muy importantes y los vemos ya en estas audiencias, como señalaba el compañero, el problema esencial que hubo y existe todavía aquí en nuestro país es esa información del Ceresi. Yo, por ejemplo, en algún tiempo yo trabajé en una notaría electoral. ¿Qué es lo que hace el notario electoral? Lo que hace es hacer un registro de todas las personas, hace un padrón electoral, y bueno, en ese tiempo no se exigía, iban y le decían, ¿cuál es tu dirección? Mi dirección es Avenida El Palmar, por ejemplo, sin número. Entonces, a la hora de las elecciones, ya para sufragar, qué sé yo, para ver a los jueces a los jueces electorales, ya ir a notificarlo, te ibas a la Avenida El Palmar, caminaba toda la avenida y nunca encontraba la dirección. Y ese es el punto neurálgico que sucedió para ir a notificar a estas personas. No se podía. Ahora, por ejemplo, yo veo que ya ha avanzado un poquito más, y cuando uno va a inscribirse al padrón electoral, lo que piden ya es la factura o el aviso de agua y de luz, ¿no es cierto? Ya es una ayuda. No te vas a ir por toda la avenida buscando esa dirección. Lo mismo también sucede cuando se interpone una demanda y solamente te ponen la dirección que está en el carnet de identidad, ¿no es cierto? Ahí también existe un gran cambio que hubo en nuestro código, en la ley 439, que antes con el antiguo código podías decir, desconozco el domicilio de la persona que estoy demandando, lo desconozco. Hacías un juramento, no era más, jurabas ahí que no lo conoces, y seguía, ¿no es cierto?, seguía el proceso con los avisos, y con los avisos en el periódico, las publicaciones, los edictos de prensa, y proseguía el proceso. Se dieron mucho los procesos de fraude procesal antiguamente. Y se dio mucho también en los procesos de usucapión, que ponían demando al Ministerio Público y no ponían a la parte del demandado. Entonces hubo muchos problemas que se dieron y se fueron supliendo con la jurisprudencia, ¿no es cierto? Y ahora la ley 439, ¿cómo hizo para suplir esto? Para suplir esta clase de incidentes que se daban, estos fraudes procesales. Entonces, una forma de suplirlo fue poniendo el croquis, poniendo una fotografía del lugar donde va donde va el oficial de diligencia a hacer la citación, lo adjunta al expediente, no la fotografía, se saca él ahí citando, poniendo la notificación, pegando ahí en el domicilio. Y otra cosa muy importante, que previo a hacer el juramento, se tiene que pedir un oficio a alguna institución, y por medio, el más usual es EJIC y Ceresi, ¿no es cierto? Se emite un oficio, se remite a CEGIC y Ceresi para que manden el domicilio que tienen registrado en sus datos, en sus archivos. Remiten ese archivo y el oficial de diligencia tiene que ir a ese domicilio a registrar. Le decía que ese era el problema, que los domicilios que colocaban en la cédula de identidad o en el padrón biométrico, el domicilio era muy inexacto. Le decían, ponían, vivo en la avenida tanto, muy inexacto. Entonces, ese es el problema que se tiene a la hora de citar, y cuando aparece la persona dice, no, yo no vivía ahí, vivo en otro lugar, y ahí son los incidentes de nulidad, ¿ya? Más adelante ya vamos a ver en otros módulos por qué se dan estos incidentes de nulidad, y aquí se ve lo que es el principio de indefensión, ¿no es cierto? Cuando uno causa indefensión a la persona, eso ya va contra la Constitución Política del Estado, contra los tratados, lo que es derechos humanos. La persona tiene derecho a asumir defensa de un proceso. Entonces es un derecho humano. Por eso es muy importante, a la hora de que vayan a realizar su demanda, colocar de forma exacta
el domicilio donde va a ser citado la persona, para no ir en contra de los principios, ¿no? Fundamentales que protege la Constitución Política del Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Lo que son los tratados internacionales que protegen, ¿no? Juan Carlos Saucedo levantó la mano, tiene la palabra. Doctora, sobre lo que me comentaba, bueno, antes en los anteriores módulos que tuvimos antes del examen de grado, Sí. Hablando de las notificaciones, bueno, como usted dice, uno de los grandes problemas es que nadie pues tiene su domicilio actualizado, ya que los carnets no lo han puesto. Y yo creo que acá en todo el grupo nadie, digamos, si nos cambiamos de casa, vamos y actualizamos. Ese también es un problema, pero también está en el trámite burocrático que existe en el CEGIP. Imagínese ver que uno alquile, digamos, bueno, 2 años y uno tiene que cambiarse de casa y ir a hacer ese trámite le tira a uno un día y a veces hasta más. Entonces, pues, ese es una de las grandes falencias para las notificaciones, por lo menos para tener la dirección oficial de cada uno, ¿no? Sí, exactamente. Se puede dar, muchas personas cambian de domicilio usualmente por trabajo, qué sé yo. Otros, por ejemplo, cuando están en proceso de divorcio, cambian el domicilio conyugal, ya no viven en el domicilio conyugal, ¿no? De la pareja, cambian de domicilio. Correcto. Como dice, por arrendamiento, están yendo por el trabajo, existe mucha. Y entonces esa es la principal falencia que ocurre a la hora en ese momento, para lo que estábamos hablando de los jueces ciudadanos, ese fue el punto neurálgico por el cual ya se lo dejó sin efecto, porque ocasionaba. Y otra cosa, que en estos archivos no estaba actualizado, habían personas fallecidas y personas que vivían en el exterior. Entonces, Correcto. se tiene que realizar, ¿no? No, y también para los jueces ciudadanos, así como lo dijo el compañero, los jueces ciudadanos no contaban con una garantía. Como dice, primero la garantía de que si uno tiene un trabajo, que tenga uno el permiso de poder ir a la audiencia. Acá no se daba, le hacían descuento, era un total desastre, por eso la gente prefería no asistir. Sí, no, y algo que no, y algo más, le dije yo al principio, que yo conocí personas que fueron, me comentaron, yo fui designado juez ciudadano y con miedo me hacían la consulta como abogada, ¿qué tengo que hacer? Y ¿saben qué? No existe la protección, porque había casos que eran de sustancia controlada y ya los estaban amedrentando. Esas personas lo que hicieron fue desaparecer y no ir, no asistir. ¿No? Y nadie entonces, quisiera estar ahí. no tenemos una ley de protección, entonces ahí hay otra falencia más. Creo que Miguel Ángel Vázquez levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano? ¿Me disculpar? Miguel Ángel fue el que levantó. Ah, sí, Miguel Ángel. Tiene la palabra. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Un saludo a todos los compañeros. Respecto al tema que se estaba llevando, en cualquiera de los actos civiles podemos solicitar mediante cualquier medio los domicilios, o necesitamos esperar un término especial. ¿Me puede volver a repetir la pregunta? ¿En qué caso? ¿Cuándo va a iniciar la demanda? En cualquiera de los casos, digamos, supongamos que no conocemos el domicilio, digamos. Bueno, en su momento conocíamos, digamos, ¿no? Y hay mucho por estrategia, cambian de domicilio, supongamos, de departamento. ¿Ahí qué procede, doctora? Ya, lo que pasa es que tenemos que dar a conocer al juez inmediatamente que tenemos. Me pasó, por ejemplo, no sé si le va a servir me pasó en algún caso que se trató de ir al domicilio, fue el oficial de diligencia, y en el domicilio sale una persona, ¿no? Y dice, ¿sabe qué? Este señor no vive en esta casa. Y la parte actora, el demandante, el abogado dice, no, yo lo he visto, he hablado con él vive ahí, o sea, lo están negando, también es otro caso que puede pasar.
lo niegan. Entonces, ¿qué hace el juez? Lo que hizo fue pedir a Cejiga Ceresi, y Cejiga y Ceresi confirmaron que ese es el domicilio. Entonces, al confirmar que ese es el domicilio, se lo hace, existe, no es cierto, a partir del artículo 80, la forma de citar, una de las citaciones, en forma personal o por cédula, ¿no es cierto? Entonces, lo pegan en el domicilio. Sí. Esta parte les quiero explicar porque existe mucha confusión, ¿ya? Si la parte del demandante está haciendo un juramento en la demanda, es como una confesión, ¿no es cierto? La demanda es una confesión judicial que el demandante está diciendo, ¿sabe qué? El domicilio del demandado es este. Es el que yo digo que ese es el domicilio y ahí tiene que ser citado. Entonces, ¿qué hace el juez? Le ordena al oficial de diligencia, va a hacer la citación. Va el oficial de diligencia, toca la puerta y le dicen, no, aquí no vive. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el oficial de diligencia en ese momento? ¿No? Preguntar a los vecinos y hacer un informe, ¿sabe qué vive o no vive? Y ahí, si en la parte demandante te está diciendo, ese es el domicilio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir, lo pega en el domicilio y dice, yo cumplí. Dejé dejé la cédula en el domicilio que me dio el demandante. Lo dejé y lo pegué. Entonces la hizo por cédula, ¿no es cierto? Creo que por aquí lo tengo. Querida doctora, una pregunta, disculpe. La anterior clase hablamos del tema de los doctores, digamos, los colegas Sí. antiguos, digamos, ¿no? Del antiguo Del código. que instruyen, digamos, a los clientes. Escapate, digamos, supongamos el caso está en Santa Cruz, escapate, no sé, a Tarija, digamos, ¿no? Entonces ahí que procede mediante comisión instruida Ya. o mediante dicto de presa. Vamos paso por paso. Vamos paso por paso, ¿ya? En el antiguo código, ¿qué es lo que hacía? Vamos a ver la diferencia para que no nos vayamos a confundir, ¿ya? En el antiguo código había la forma personal. Iba el oficial de diligencia, tocaba la puerta, salía la persona, yo soy Juan Pérez. Y a usted Juan Pérez, tome, ya está citado, la sentaba a la diligencia en forma personal, ¿no es cierto? Fue y lo citó en forma personal y él firma. Había otra forma que vaya, esté presente, pero diga, me niego a firmar, porque también podría ser rehúso a firmar, ¿no es cierto? Está ahí la persona, lo ve el oficial de diligencia y firma un testigo. Y el testigo dice, él rehusó firmar, sí, evidentemente estaba ahí. Esa es una de las formas. La siguiente forma era por cédula, ¿no es cierto? Y la cédula, ¿qué hacía el oficial de diligencia? Iba al domicilio, le decían, no se encuentra en este momento, no está. Iba, hacía un informe al oficial de diligencia, al juez, le hacía un informe al oficial de diligencia, y le decía, vuelva nuevamente. Si no está presente, lo deja por cédula. Pero estaba en el domicilio que le habían señalado, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien. Y la sentaba por cédula. Todo eso era mucha burocracia, ¿no? Y el tercero es cuando le dicen, ¿sabe qué? No vive aquí, no vive, no hay, no lo conozco. Entonces va, pregunta a los vecinos, bueno, entre comillas, lo que debería hacer, pero que no hacían los oficiales, no preguntaban a nadie, hacían su informe, no vive, y se volvían otra vez al juzgado. Y se hacía ya, esta vez ya por un edicto de prensa, ¿no es cierto? Por edicto de prensa. Tenían que hacer 3 veces, ponerle un edicto de prensa con los intervalos de ley, y se le señalaba un abogado defensor de oficio. Ese era en el antiguo código. Ahora en el nuevo código, nos vamos al artículo 77. Ha variado y nos señala lo siguiente. Si la parte que debiera ser citada no fuera encontrada, la o el servidor comisionado o comisionada dejará cédulón a cualquiera de los familiares o dependientes. Miren, ya no tiene que ir a hacer un informe al juez. Directo, le dicen, no hay, no se encuentra, está en el trabajo, va y lo pega. No es más. Está actuando de buena fe en el domicilio que le dejó el demandante, ¿ya? Eso dice el artículo 75, ¿no? Que el servidor comisionado o comisionado dejará cédulón a cualquiera de los familiares o dependientes mayores de 18 años, no tiene que ser mayor de 18 años.
el aula oficial de diligencia o la persona deberá identificar a la persona a quien entrega el cedulón. Es cuando hay una persona en casa, ¿no? Ojo. Y firmará la diligencia y en caso de negativa, firma un testigo. Ahora aquí viene la otra variación, aquí hay otra variación porque pueden darse varios casos. Dice, si no fuera encontrado ninguna persona, o sea, si hay alguien, a la persona que esté en la casa, pero si no hay nadie, ¿qué va a hacer el oficial de diligencia? Entonces dice, si no existe o no fuera encontrada ninguna de las personas citadas en el parágrafo anterior, o no pudiera identificarse, el servidor fijará el cedulón de citación en la puerta del domicilio. Va y lo pega. ¿Ven? Esa es la diferencia. Ahora, en caso de no poder ubicar el inmueble, está en el artículo 75, numeral romano, cuarto, perdón. Ya, perdón, estoy un poquito, de lo que estoy hablando mucho, estoy forzando. Doctora, disculpe, en caso, digamos, porque en caso que la familia muchas veces se presta, los vecinos, digamos, ¿no? Supongamos, no vive aquí, digamos, solicitamos primero en la demanda al Ceresi, la última, bueno, solicitamos de oficio que actúe el tema del último domicilio registrado, ¿no? Porque sí. muchas veces, digamos, los vecinos, los amigos se prestan, digamos, ¿no? Solicitamos al Ceresi el último domicilio que prestó y con ello solicitamos para la notificación. Bueno, en caso de que supongamos que la demanda se ha presentado, supongamos acá en Santa Cruz, entonces ¿qué procede? ¿Solicitar una comisión instruida o un edicto de prensa? Edicto de prensa es cuando no conocemos el domicilio. En cambio, si sabemos que está en otro departamento y conocemos la dirección, es por comisión instruida. Y en el ejemplo que le... ¿No ves? Ahí está la diferencia. Gracias, doctora. Esa era una pequeña duda que tenía. Sí, y el ejemplo que le di, por ejemplo, va el oficial de diligencia y las personas que viven adentro le dicen, no vive, no lo conozco, y sí vive en ese domicilio. Y también se hace ese todo ese procedimiento para verificar que ese es el domicilio correcto. Ya tiene la palabra Erika Chungara. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Sí. Doctora, mi pregunta es, pasa que cuando se solicita oficio al Ceresi y al CEGIP para conocer el domicilio real de la parte, ya sea del demandado en este caso, muchas veces, ¿no? Yo como recién nomás estoy ejerciendo la profesión, entonces a veces el domicilio del CEGIP nos sale distinto al del Ceresi. Sí. Y mi duda es, digamos, ¿cuál lo prevalezco, ¿no? Para pronunciarme, digamos. Tienen que ir a los dos. Primero al uno y luego al siguiente. Porque con muchas veces, a veces son muy distintos, a veces el del CEGIP señala otro y no tiene, digamos, no coinciden los domicilios, son muy distintos. Entonces, era mi pregunta. Ya, claro, en la práctica se ve, por ejemplo, que en el carnet de identidad dice en alguna provincia, dice provincia cercado, creo. Y se debería ir primero al de CEGIP, primero al de Ceresi, que es el último domicilio conocido y el más actualizado, ¿no? Entre comillas, ¿no? El más actualizado, porque como decía el compañero, cada 10 años uno vaya a actualizar su dirección. Entonces, el oficial de diligencia
se dirige al domicilio que señala la parte demandante. Y sería en este caso el de Ceresi, o a veces el juez es el que lo señala. Y tiene que ir el oficial de diligencia y hacer un informe si vive o no vive en ese domicilio. Si vive, la va a sentar la diligencia, ¿no es cierto? Y si no, va a ir al siguiente domicilio. Son 2 domicilios. Y en caso de que no viva en ninguno, ya recién es el edicto de prensa, porque no se conoce cuál es su domicilio. Ok, gracias, doctora. Jesús Renato tiene la palabra. Gracias, doctora. Una consultita referente a lo que es la citación. He visto que algunas instituciones privadas, en este caso las AFPs, han empezado a hacer el previo juramento, ¿no? Desde desconocimiento de domicilio, pero han empezado a utilizar lo que es los edictos por el sistema Hermes. Y creo que igual es un medio habilitado y válido por el Tribunal Supremo de Justicia. Sí. Pero bueno, hablando, ¿no?, con algunos colegas, decían que esto es una causal de indefensión, considerando que el sistema Hermes se debe primero habilitar a la parte, ¿no? Y quienes son los que se lo habilitan son los abogados. Y por ende, estos edictos no tienden a ser muy públicos, entre comillas, pero igual está siendo válido y está siendo usado. E inclusive he visto ya que en algunos juzgados civiles, bueno, aquí en Tarija, algunos abogados igual están pidiendo las notificaciones por edictos mediante el sistema Hermes. ¿Es válida esta situación, doctora? O porque el código dice, ¿no? Tiene que ser un medio de comunicación nacional de prensa escrita, pero lo están validando, ¿no?, con lo que es el sistema Hermes. Sí, igual sucede aquí en Santa Cruz lo mismo, que están empezando ya la parte. Bueno, antes solamente lo usaban este sistema Hermes para casos en que no existiera, a veces las partes no quieren mover el proceso y necesita, por ejemplo, el juzgado remitir algún actuado procesal, y lo estaban aceptando porque había gente de escasos recursos, ¿no es cierto? Y no lo movían el proceso por no gastar, ¿no?, en esto del edicto de prensa, por los altos costos, ¿no?, que resultaba. Y últimamente, por un acuerdo de sala plena, se le dio curso a este sistema Hermes, pero no es muy común, son muy pocos los que lo están usando. Pero aquí, si nos vamos a los principios otra vez, les hago la pregunta. ¿Estaríamos con el debido proceso, la publicidad, cumpliendo los principios? No, ¿No es cierto? de ninguna forma. Ahí, ese es el punto, que nosotros como abogados tenemos que defendernos, digamos, si nos notificaran por un edicto con este sistema Hermes y no tuviéramos acceso perdón, a esa información, entonces estaría atentando contra nuestros derechos constitucionales, ¿no es cierto? A la debida defensa, ¿no? Entonces, habría que ver, ¿no? Hay una colisión, una ponderación. Tiene la mano levantada Franklin Gutiérrez. Bueno, buenas noches, profesora, compañeros. Bueno, yo considero que el sistema Hermes, como usted dijo en la última parte, es un sistema electrónico pero inconstitucional, desde todo punto de vista. Y no entiendo cómo en Tarija, como en otros departamentos, están dando lugar a este tipo de notificaciones cuando el demandado, bueno, no vivimos en Suiza, ¿no? El demandado muchas veces no tiene acceso a ni siquiera a un celular moderno, no tiene los medios. Imagínense que yo demande por sistema Hermes, por más que ya esté avanzado el proceso y notifique a un señor que vive en área rural, donde no hay acceso ni siquiera al Internet. Entonces, para poder implementar estos sistemas modernos, yo considero que Bolivia no está preparada, no tiene la preparación necesaria ni las condiciones, y si la mayoría no está preparada y no está en las condiciones, no debería aplicarse este sistema, ¿no? Porque ahí viene la desventaja y la desigualdad, ¿no? Y sobre todo la desigualdad que está en el 119 de la Constitución implica que el que tiene derecho a la defensa se ve impedido no por una actitud maliciosa del actor,
sino por el propio sistema que utiliza el órgano judicial, ¿no? Entonces, es víctima de una injusticia, pero es víctima de una disposición del Estado a través del órgano judicial o del tribunal departamental que está atentando a esos derechos, ¿no? Yo creo que con una acción de amparo al final ese juicio se va a voltear y se va a anular todo, ¿no? Exactamente, usted lo ha dicho todo, ¿no? Entonces hay que ver ahí la ponderación, ¿no? De los derechos. ¿Cuál es el derecho que se está vulnerando, ¿no? Al hacer esta... A veces lo legal, dice, no es justo y lo justo a veces no es legal, ¿no? Hay un principio. Entonces, es bueno, ¿no? Como abogados nosotros interpretar, porque nos puede tocar que sea el litigante, nuestro defendido, a quien nosotros asumimos la defensa, el que vaya a estar en indefensión. Pero otras veces vamos a ser nosotros los demandantes, ¿no? Y hay que ver esa ponderación, por ejemplo, y les decía, a la persona que está demandando a veces también es de escasos recursos y no tiene para pagar ese edicto de prensa, que lo hemos visto varios jueces se niegan a usar el sistema ERM. ¿Por qué? Por ese mismo fundamento de que debe ser en una publicación a nivel nacional, ¿no? Que esté definido por la Corte Superior o por el Tribunal Superior de Distrito de cada departamento, ¿no? Que esté aprobado ese sistema de publicación. Inclusive cuando es por edicto de prensa, la mayoría de la gente no lee tampoco el periódico, esa parte, ¿no? De las publicaciones, pero es una forma para evitar también mucha burocracia, mucho tiempo, y es la forma que se ha aplicado en nuestro Código Procesal Civil, ¿no? Inclusive decían que era inconstitucional la forma de que iban y pegaban la cédula, el cedulón en el domicilio. Algunos, cuando recién salió esta nueva ley, había una contraposición, señalaban que no podría ser esto, que era ilegal, inconstitucional, ¿no? Esta forma de citación. Otra también se negaban a lo que las notificaciones en juzgado, de que era el abogado el que tiene que acudir al juzgado también, ¿no? Existen muchas falencias, pero también que ya han sido de a poco, ya los abogados ya han ido y se han empapado ya también con esto. Lo que falta mucho es la socialización con estas nuevas leyes. Tanto las personas, el público litigante como los abogados, a veces no están actualizados, ¿no? Con estos protocolos. Por ejemplo, el protocolo para la notificación con telemáticos, ¿no? Como es el WhatsApp, por los correos electrónicos. Y vi en este nuevo procedimiento que señala que si yo accedo como abogado que me notifiquen por mi correo electrónico, lo estoy aceptando, estoy firmando que lo estoy aceptando, que de ahí en adelante todas las diligencias van a ser por este medio electrónico, por sistema Hermes, por ejemplo. Y tengo que registrarme mi código de abogado, entonces lo estoy permitiendo. Esa forma, ¿no es cierto? Pero yo vi en un proceso en el que plantearon un incidente de nulidad, en el cual la persona estaba en otro país, estaba viviendo en Chile, por ejemplo, y se le había notificado por su número de WhatsApp. Ella estaba viviendo en otro país. Y la aceptaron y el juez rechazó todos los incidentes de nulidad. Entonces, hay que ver, ¿no? Ahí va la ponderación de los derechos. Si la persona está en otro país, ¿cuál va a ser la normativa en ese momento? Entonces, él tiene que probar, ¿no? Que no estaba en ese momento aquí, en Bolivia. Y si va a ser permitido una citación por WhatsApp cuando esa persona nunca se apersonó al proceso, estaba en rebeldía. Entonces se está haciendo algo que ni siquiera tiene conocimiento esa persona, ¿no? Tiene la palabra Oscar Canedo, ha levantado la mano. Sí, no sé si es prudente ahora o quizá en otro momento, pero yo tengo muchas críticas con lo que usted planteó al inicio
con relación a la jurisprudencia que se va aplicando en el sistema procesal civil, ¿no? Como también a los fallos que dictan los jueces, la oralidad, los principios que usted me imagino que quiere tocar dentro de la primera clase, que es necesario e imprescindible hablar del saneamiento como principio, publicidad, hablar de la concentración como principio, la inmediación, ¿no? Entonces, Sí. mire, creo que es muy amplio el ámbito civil y no vamos a acabar en una maestría, quizá en un doctorado posiblemente. Pero lo primordial ahora, creo yo, que debiéramos debatir las circunstancias por las cuales los jueces en materia civil no están manteniendo una sola línea jurisprudencial, ¿no? Y eso está siendo muy abismal y muy crítico, porque usted bien lo dijo, hay un juez que resuelve la usucapión de una forma y otro juez resuelve de la forma que le da la gana, pues, ¿no? Entonces, es un tema de debate muy profundo. Y para mí el otro tema de debate muy profundo es si es efectivo o evidente que se ha mejorado el sistema de establecer si hay o no disminución de la carga procesal al haberse aplicado los procesos de conciliación previa. Es un tema muy inmediato que usted ya lo tocó, ¿no? No sé si hay cuadro estadístico, si se ha mejorado o no esa situación, porque el principio para los procesos de conciliación previa era alivianar las cargas procesales, ¿no? Porque ese era el objetivo principal, porque siempre hubo la conciliación y el juez promovía las conciliaciones. De una u otra forma había, ¿no? Buenas, positivas, malas, con procedimiento o no, había la conciliación. Entonces, el debate aquí es si las conciliaciones previas han alivianado la carga procesal de los jueces en materia civil, ¿no? Es un tema profundo, ¿no? Porque va al principio del derecho procesal civil, ¿no? Entonces, yo no sé, por eso le decía, si tendríamos que debatir esos temas, ¿no? O pedirle a usted que nos ilustre en esos temas, ¿no? Y concentrarnos en el concepto o en los conceptos de los principios, porque creo yo que si no pensamos en esos principios que nos dice el Código Procesal Civil, que son muy, muy amplios, demasiado pesados para las definiciones cortas, porque hay muchas variables en cada uno. No sé cuánto tiempo nos tomaríamos en debatir los tiempos y las notificaciones, ¿no? Porque eso creo que ya es un tema de práctica más que de principio, ¿verdad? Eso, gracias. Muchas gracias, muy amable, por su aportación. Sí, desde el primer día de clase hemos puesto ¿cómo se puede decir? Una línea sobre que no existe, en la forma de interpretación, no existe una línea que señale esa circunstancia. Inclusive se ha llamado varias veces a debate a los jugadores de forma en cada departamento, conversatorio. ¿Para qué? Para hacer una lista de todos los temas, de los cuellos de botella, por ejemplo, que hay en cada juzgado, y que no exista diversidad de criterio. Por ejemplo, la pregunta que hizo nuestra compañera Mabel, su colega, que señalaba que cómo hacen para ingresar una conciliación o una demanda. Esto es diario, recurrente, que en un juzgado la rechazan la demanda si no está adjuntada el acta de conciliación, y en otro juzgado le observan la misma demanda que usted dice, en otro juzgado se la observan, y uno está ahí como pelota de ping-pong, ¿no? Lo mismo existe en lo que es la usucapión y en diversos temas que hemos tocado cada día. Y cada pregunta que hace su compañero perdón, sobre las notificaciones son muy importantes porque nos ayudan a
sacar afuera lo que son los principios. Los principios son muy profundos los que estamos viendo cada día. Y sobre la conciliación, la segunda pregunta, sobre el sistema de conciliación previa, primero era cumplir con la Constitución Política del Estado, en el cual ya habla de la cultura de la paz. Entonces, primero se está cumpliendo con la Constitución. Y segundo, ¿qué fue lo que pasó? Sí existen, perdón, estoy un poquito mal de la garganta. Y en segundo lugar, el primer mes, o sea, el primer año que se tuvo lo que es la conciliación, cada trimestral informe, ya tienen ellos unas revistas que se han difundido a nivel de los jugadores y de la sala y del Tribunal Supremo sobre por qué. Les decía en el primer día de clase que primero los conciliadores no tenían presupuesto, ¿se recuerdan? Y este presupuesto fue asumido por el COSUDE, que era una fundación, creo que de Suiza, creo si no me equivoco, en el cual hizo unos aportes, inclusive por 2 años. Pasaron los 2 años y ya no había quién iba a pagar los sueldos de los conciliadores, imagínense. Hubo una ayuda para que pueda ponerse en práctica y entrar en vigencia plena a los conciliadores. Entonces, hubo muchos problemas desconocidos para los abogados, para los litigantes, ¿no? Hubo muchos problemas. Entonces, como dicen, contra viento y marea, salieron adelante los conciliadores y se han quedado, ¿no? Han llegado para quedarse. Bueno, entre todas esas revistas, entre todos esos conversatorios, seminarios que hubieron, y cuando ya entraron en vigencia los conciliadores, ¿qué salió a la luz? ¿Qué salió afuera? No es que hayan disminuido los procesos. ¿Saben qué pasó? Que otras cosas, que la gente no tenía dinero, porque uno de los principales principios de lo que es la conciliación previa es la gratuidad, el no formalismo. Gracias a la gratuidad y al no formalismo, ahora las personas fueron a conciliar, pero ¿cómo les puedo indicar? Otros problemas que no iban a un proceso ordinario por falta de dinero. Y no es que hayan aumentado, sino que disminuyeron los procesos ordinarios, pero aumentaron otra clase de procesos. Los interdictos, por ejemplo, aumentaron. Pero los conciliadores vinieron a paliar esa deficiencia. Yo creo que es positivo la existencia de los conciliadores. Mi criterio propio, cada uno va a tener su criterio. Eso es normal y sano, ¿no? Que cada uno pueda interpretar y tener su propio criterio. Pero en mi perspectiva, en lo que yo he visto, es bueno la existencia de los conciliadores y mucha gente, la gente de a pie, como dicen, por ejemplo, salían en temas de conciliación y que fueron conciliados en su momento, problemas de los vecinos, por ejemplo, que una rama inmiscuyó a la propiedad del vecino, problemas de construcciones, problemas que no se veían antes, ya se veían en lo que es la conciliación, ¿no? Otro problema. Creo que ya estamos sobre la hora. ¿Tienen alguna otra pregunta? No sé si le contesté, porque cada día, cada clase vamos a ir tomando un tema nuevo. En la clase de hoy era sobre lo que es las interpretaciones, sobre lo que es la oralidad, y ya vamos a entrar más adelante a lo que es la conciliación. Cada día vamos a ver un principio nuevo. Vamos a entrar y sí, tenemos pues que hablar, yo les hago preguntas a todos ustedes y ustedes dan alguna anécdota y todos aprendemos cada día, ¿no? Y esto de las notificaciones es un problema diario, ¿no? Del día a día. Y si tienen alguna objeción, al juez, tienen que aplicar los principios para poder pedir, para poder sanear ese procedimiento, ¿no es cierto? Para ahí va lo que es la aplicación de los principios. Muy importante. Eso sería.
¿Alguna pregunta? Doctora, ¿en qué parte de la plataforma están los videos? Yo estoy en la plataforma y no los encuentro los videos. Que los quiso pasar ahora. Ya. Ya, entra a la plataforma y va a haber 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? En una parte dice bibliografía. ¿Está en ese? No. Hay uno que dice bibliografía, otro más. Vaya leyendo los que no me Foro de recuerdo. presentación, después Sí, estaba el horario de clase, información sobre el docente y grabaciones. Esos son los únicos que tenemos. ¿En grabaciones no se encuentra? No, está nomás lo que pasó parte 1 y parte 2 de la primera clase. Tendría que estar en bibliografía. Yo enseguida voy a entrar al sistema y voy a verificar que estén los 3 videos, ¿ya? En bibliografía no hay nada, doctora. Sí, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Sí. Ya, piden que me incluyan para que yo ahí se los pueda enviar, entonces. Creo que está usted, doctora, en el grupo que creó la licenciada Paisano. Pero entonces no han comentado porque no lo he visto. No, ¿Qué se llama? Que como usted, ahorita le voy a decir cómo se llama el grupo. Sí, porque no lo he visto. El grupo se llama Diplomado del Nuevo Código Civil Ley 439. No. Bueno, ahora voy a verificar, no estoy, o lo habrán puesto mal mi número, entonces voy a verificar con la licenciada y se los mando inmediatamente, ¿ya? Ahí a bibliografía, se lo voy a poner en bibliografía los videos. Perfecto, bueno, no hay. Para que puedan entrar el fin de semana y lo puedan ver. Ahí vamos a ver lo que es la oralidad. En otros países les decía, la oralidad ya se aplica hasta en materia laboral, ¿no? Entonces eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, en materia laboral están muy reacios, no quieren entrar a lo que es la oralidad. Y es muy importante, ¿no? Han visto sobre los principios, qué se puede hacer en una audiencia, la inmediación, la concentración, terminar un proceso en una sola audiencia, aminora los plazos, ¿no? Eso es lo más importante, que en una sola audiencia el juez puede ver a las partes, puede dar un veredicto en una sola audiencia. Muy importante. Entonces, en la clase de hoy lo que avanzamos fue lo que es la oralidad. Muy importante, entonces, la oralidad. Dentro de los principios, para mí es uno de los más importantes, tiene esta característica. Dentro de los principios de la nueva ley 439, es el cambio fundamental del antiguo al nuevo código, la oralidad. Entonces, eso quede para ustedes, que la oralidad es uno de los cambios más importantes, una de las características primordiales de esta nueva ley, ¿no? Entonces concluimos, nos vimos el día miércoles. Enseguida yo voy a ver lo del grupo del WhatsApp para poder enviarle los videos, ¿ya? Muy bien, doctora. Gracias. Bueno, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Descansen esta semana, ¿ya? Buenas noches. Adiós.